En tanto llega a la tribuna, mandamos un saludo a los alumnos del Telebachillerato Comunitario número 188, Rincón del Carmen, Tejupilco, Estado de México, invitados por el diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, y a los integrantes de la Asociación Nacional de Uniones de Voceadores, Periódicos, Libros y Revistas de la República Mexicana, AC, invitados por el diputado Alejandro Mojica Toledo. Sean bienvenidas y bienvenidos. Ciudadanas y ciudadanos legisladores, se consulta a la Asamblea un texto del Senado para reformar el 108 de la Constitución Política. Es el texto idéntico al que originalmente había enviado el Senado a la Cámara de Diputados, en la que se incluye en este artículo a los integrantes de las cámaras que ya no podrían ser acusados durante el tiempo de su encargo por robo, fraude simple y la mayor cantidad de los delitos. Sin embargo, al rechazar la modificación que la Cámara le hizo a este proyecto enviado por el Senado, se nos está diciendo por parte de nuestro colega, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, que nosotros, los diputados y las diputadas, no quisieron someterse, estoy citando, en esta figura jurídica para poder ser enjuiciados y procesados. Es, señor senador Ramírez Aguilar, exactamente al contrario. No queremos el privilegio de no poder ser enjuiciados y procesados, sería al revés, ¿no? Procesados primero y enjuiciados al final, por la mayor parte de los delitos, como él lo ha propuesto en la Cámara de Senadores. No, gracias. No, gracias. No hemos venido a esta Cámara a pedir privilegios, sino a eliminarlos. Dice el preopinante en este debate que el desaguisado lo ha orquestado Morena. No le falta razón, pero es la mitad de la razón, porque todos los senadores del PAN, todos los que estaban presentes, los 19, votaron a favor del texto de Marras, el que hemos rechazado y rechazaremos hoy por segunda vez, porque no queremos el privilegio que nos quieren colgar los ciudadanos y ciudadanas del Senado. Tenemos pendiente la cuestión del fuero. Este procedimiento, esta 108, el segundo párrafo del artículo 108, es un párrafo hecho exclusivamente para el presidente, nada más, solo para él, históricamente hablando. Hasta ahora que a alguien en el Senado se le ocurrió ponerse ahí, en ese párrafo. Y es porque el presidente carece de responsabilidad política, porque la tienen los secretarios de Estado. Y porque en México el juicio político es para eso, para reclamar
por actos y omisiones en contra de los intereses públicos y el buen despacho de los asuntos a los jefes de la administración. Pero resulta que el presidente no puede ser sometido más que a lo que en Estados Unidos se llama impeachment y que lo estamos viendo todos los días ahora en los periódicos. Es la misma figura y está en nuestra Constitución desde el principio, desde que México se hizo independiente. ¿Cómo destituir al presidente? Primera pregunta, ¿por qué motivo? Respuesta, por delitos, no por faltas políticas, no por equivocaciones ni por falta de entendimientos, que también eso abarca el juicio político, sino exclusivamente por delitos que ameritan pena corporal. Así opera el impeachment y así está en la Constitución mexicana en el segundo párrafo del artículo 108 y en el tercer párrafo del artículo 111. Si ustedes leen el segundo párrafo del 108 y leen el tercer párrafo del 111 a continuación, ahí está el impeachment. Están separados porque alguien llegó y los separó, hizo un batidillo ahí alguna vez en la época de Miguel de la Madrid, pero sigue diciendo lo mismo que decía antes. Entonces, miren, esto que yo estoy diciendo se los dijo un senador que pasó a tribuna y les explicó con una paciencia, dijo, los legisladores, dijo este senador, ahorita voy a decir su nombre, pueden ser juzgados por cualquier delito. Y lo que hicimos, o sea, hicieron los senadores, con la minuta que enviamos a la Cámara de Diputados, fue reducir dramáticamente el número de delitos por los cuales podrían ser juzgados los legisladores. Eso fue lo que hicieron. Y ya, cuando llegó a esta Cámara, lo desaprobamos y se las devolvimos. Y ahora siguen en lo mismo. Si no es que están confundidos, lo que ya es preocupante, porque el punto es bastante claro, entonces, pues sí es cierto lo que han dicho algunos comentaristas, que lo que quieren es impunidades. Yo no lo quiero aceptar. Me quedo con la primera versión de que hay falta de entendimiento. Podemos sentarnos a discutir este asunto. Paso a ese punto. Paso a ese punto. Se ha dicho también en sede senatorial, un poco como advertencia, pero no la quiero tomar así, que nosotros vamos a regresar, vamos a insistir en nuestro texto y a devolver el proyecto. Dice la Constitución, si la Cámara Revisora insistiere por la mayoría absoluta de votos presentes en dichas adiciones y reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser, hay dos posibilidades, a no ser que ambas cámaras acuerden por la mayoría absoluta de sus miembros presentes que se expida la ley o decreto solo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación
en las sesiones siguientes. Aquí hay una parte aprobada por ambas cámaras. No tiene caso enviarlo a las legislaturas de los estados, porque es la parejita que yo les decía del 111, tercer párrafo, porque no ha sido más que mejorada la redacción y dice en la versión nuestra que ellos aprueban exactamente lo mismo. No tiene caso hacer todo ese trámite, mover a todos los congresos de los estados para un asunto que en realidad queda como está ahora, ¿no? Pero sí, para volver a examinar y votar en las sesiones siguientes, que ahí ya no dice la Constitución que deban ser de otro periodo o del mismo, o de un año o del otro año. Yo creo que se puede todavía hacer una reunión en el Senado o en la Cámara, donde se prefiera, para que esta cosa se entienda. Mandemos el texto de regreso al Senado y de manera informal o colateral, invitémoslos a hacer un examen que no implique intercambio de acusaciones, porque no podemos admitir lo que dijo Ramírez Aguilar cuando se refirió a diputados federales de Morena y nos exhortó a no traicionar los principios del movimiento. Y entonces eso nos deja perplejos, porque nosotros estamos rechazando que nos quieran poner en una situación de nuevo privilegio que nunca antes en la historia tuvieron los legisladores mexicanos. Que eso es todavía lo más grave, porque ese privilegio nunca lo han tenido los legisladores en toda la historia. ¿Por qué ahora? Ahora bien, vamos a ver el asunto, un comentario simple sobre la cuestión del fuero. Nosotros presentamos un proyecto, se aprobó en lo general, se reservó todas sus partes y no alcanzamos 2/3 partes en la votación en lo particular, de casi todo el proyecto. Por lo tanto, lo que se fue al Senado pues era un retacerío que no tenía ni pies ni cabeza. Hemos presentado otra iniciativa por mi conducto, y en esa iniciativa estamos planteando varios cambios que mejoran, en mi opinión, claro, el esquema. Ahora bien, tenemos una divergencia. Si eliminamos el fuero, quiere decir que todos los legisladores, ministros e incluso el presidente de la República va a juicio penal ordinario, en cualquier momento y se mantiene en el cargo. ¿Ok? No hay por lo tanto fuero, pero tiene la inmunidad de los altos funcionarios de la Federación, que solamente se les puede quitar cuando son sentenciados por un delito, el delito que sea. El problema está en que si una vez dictada la sentencia se remueve de su cargo al servidor público, o tenemos que esperarnos a que sea resuelto en última instancia, a que la sentencia quede, como dicen los abogados, en condición de ejecutoriada, lo que puede pasar todo el periodo en el que un senador es senador y 2 periodos en los que el diputado es diputado, porque los juicios, por más rápidos que los hagan ahora, siguen atorándose en las instancias posteriores, es decir, superiores, es decir, en las apelaciones. Allí se puede estar años y cada rato meten para cada vez que el juez hace algo o dice algo, meter un amparo y todo se va haciendo demorado.
Entonces, no tiene caso que cambiemos, que quitemos el fuero, porque lo vamos a estar quitando con un procedimiento tortuoso. Ahora los desaforamos en 3 semanas, Estoy hablando en serio y ya lo hicimos. Por un delito imprudencial. En ese momento lo era. En ese momento. Ahora ha cambiado el proceso. Entonces, no tiene caso, digo yo, que le demos a diputados, senadores, ministros y al propio presidente un privilegio que no tiene nadie. Pueden seguir en el puesto después de estar sentenciados durante años y años de maniobras legales en tribunales superiores. ¿Para qué? Les planteo yo. Se lo estoy planteando muy seriamente. Esto tendría justificación a la luz y en el momento en que estamos diciéndole al Senado, estás equivocado, no queremos privilegios. Si vamos a quitar el fuero, que no deja de ser un privilegio, no construyamos un edificio de un privilegio más difícil de remover, porque el desafuero finalmente está al alcance de nuestra mano, pero el otro estaría solo al alcance de la Suprema Corte de Justicia en procedimientos de amparo. Y eso no está bien, señores. No queramos ir a la Corte después de 6, 7 años de un litigio por haber sido condenado un legislador por un delito cualquiera. No, esa no es la solución. Yo los exhorto a todos los partidos a admitir la abolición para siempre del fuero dentro de un sistema que mantenga la situación de los altos funcionarios de la Federación fuera del alcance de la arbitrariedad de la autoridad administrativa. Y ya, nada más, sin prebendas, sin ninguna situación de beneficio. Diputado. Muchas gracias por el tiempo que he terminado este discurso. Gracias. Se informa a la Asamblea que con esta intervención